Perder la perspectiva al centrarte solo en tus experiencias personales. Vamos a comenzar por una de las formas más sutiles, pero poderosas, en las que hablar demasiado de uno mismo puede afectar nuestra vida. Nos hace perder perspectiva. Cuando centramos nuestras conversaciones en nuestras propias experiencias, limitamos nuestra visión del mundo. Esto lo comprendieron los estoicos profundamente. Marco Aurelio decía: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Este recordatorio subraya que nuestras vivencias no son la realidad, sino una de muchas interpretaciones. Piénsalo. Hablar siempre de uno mismo refuerza una narrativa en la que nos situamos en el centro, creando un mundo en el que todo gira a nuestro alrededor. A corto plazo, esto puede parecer reconfortante, pero es limitante. Nos desconecta de las experiencias y visiones de los demás, filtrando todo a través de nuestro prisma, como si lleváramos lentes de un solo color. Al hacerlo, perdemos la riqueza y matices del mundo. Además, al hablar siempre de nuestras experiencias, pensamos que solo nuestras opiniones son válidas. Pero hay millones de perspectivas y lecciones que solo captamos cuando dejamos de centrarnos en nosotros. Así nos cerramos a nuevas ideas, creyendo que nuestra experiencia es suficiente. ¡Qué error tan peligroso! Desde la perspectiva estoica, al recordar que no somos el centro, comprendemos mejor a los demás y ganamos objetividad. La humildad surge y nos permite crecer. Al hablar menos de nosotros, el ego se calma y aprendemos. Escuchamos, percibimos y descubrimos las historias y lecciones ajenas. Hallamos valor en escuchar, lo que nos da paz interna. Pregúntate: ¿puedo aprender escuchando? Este cambio abrirá puertas a más aprendizajes, paz y crecimiento personal. Segunda forma: la dependencia de la validación externa. Pasemos a la segunda manera en que hablar demasiado de uno mismo puede perjudicarnos. Nos vuelve dependientes de la validación externa. Cada vez que compartimos logros o problemas, buscamos respuestas o reacciones. Esto se transforma en una necesidad de aprobación. Cuanto más hablamos de nosotros, más buscamos que alguien diga: «Qué interesante», «Qué impresionante», o simplemente «Te entiendo». Pero la validación que realmente importa es interna. Los estoicos destacaban la independencia emocional. Epicteto decía: «Solo hay una manera de lograr la felicidad: dejar de preocuparse por lo que está fuera de nuestro control». La opinión de los demás sobre nosotros escapa a nuestro control. Si centramos nuestras palabras en nosotros, damos a otros el poder de definirnos e influir en nuestro ánimo, lo que va contra la paz interior. Es como edificar una casa en un terreno ajeno. Si basas tu autoestima en la aprobación de otros, estás erigiendo cimientos frágiles que pueden colapsar ante críticas o desinterés. ¿Cómo nos ayuda el enfoque estoico? Nos hace fuertes y libres. Al dejar de buscar aprobación al hablar de uno mismo, hallas una paz interna que no depende de la admiración o comprensión externa. Te vuelves dueño de ti, porque tu valor reside en lo que sabes de ti mismo. Construyes una base inmutable ante opiniones ajenas y avanzas con seguridad. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar para buscar validación, recuerda la enseñanza de Epicteto y pregúntate: ¿necesito esta aprobación o puedo hallar satisfacción en mi convicción? Soltar lo que otros piensan es liberador y nos da un poder profundo. Tercera forma: la trampa del orgullo y la autoimportancia. Sigamos adelante con esta tercera forma, en que hablar demasiado de uno mismo puede volverse en nuestra contra. Nos atrapa en la trampa del orgullo y la autoimportancia. Compartir logros es natural. Todos buscamos reconocimiento. Sin embargo, el estoicismo advierte del peligro del ego. El orgullo desmedido distorsiona nuestra percepción y nos hace olvidar que, en la gran escala de la vida, no somos el centro del universo. Séneca lo dijo claramente: es sabio quien se regocija por lo que tiene, en lugar de lamentarse por lo que no tiene. Este enfoque nos invita a ser humildes,
a valorar lo que hemos logrado sin necesidad de alardear. Cuando hablamos en exceso de nuestras victorias o experiencias, transmitimos que nuestra historia es la más importante, que merece atención especial. Lo irónico es que cuanto más hablamos de nosotros, más nos cerramos a otras perspectivas y limitamos nuestro crecimiento. Nos volvemos menos receptivos a las lecciones de los demás, convencidos de nuestra superioridad o de que sabemos más. Pero en el estoicismo, la humildad es esencial. Reconocer que somos una parte minúscula del todo nos enseña a ver valor en cada ser humano y en cada experiencia, venga de donde venga. ¿Cómo nos ayuda esto a mejorar? Cuando vemos nuestros logros sin colocarlos en un pedestal y no sentimos necesidad de mostrarlos, ganamos paz interior. Dejamos de competir y de compararnos, liberándonos del peso de demostrar algo. Al soltar el orgullo, sentimos alivio. No necesitamos sobresalir y podemos escuchar y aprender. Pregúntate, ¿busco reconocimiento o conexión? Si el ego aparece, mantén tus logros para ti. En la humildad y el silencio, hallamos una fuerza que el orgullo nunca dará. Cuarta forma, la exposición de tus inseguridades y debilidades. Sigamos con esta cuarta manera en que hablar demasiado de uno mismo puede afectarnos. Exponer nuestras inseguridades y debilidades sin darnos cuenta. ¿Te ha pasado que, al compartir tus problemas, luego te sientes vulnerable, como si hubieras mostrado demasiado? Al hablar en exceso de nuestras inseguridades, ponemos un reflector sobre lo que menos queremos mostrar, y muchas veces no lo notamos hasta que es tarde. Los estoicos valoraban la fortaleza interna y la compostura, evitando ser llevados por emociones pasajeras. Epicteto lo resumía sabiamente. Primero, di a ti mismo qué serás, luego, haz lo que debas hacer. Esta enseñanza nos incita a cultivar nuestra seguridad de forma silenciosa, sin exponer cada batalla interna. Cada vez que mostramos nuestras inseguridades, cedemos un grado de control al mundo, lo que a la larga puede debilitarnos. Piénsalo. Al hablar de tus temores o dudas, quienes te escuchan poseen esa información. Algunos pueden ser confiables, pero otros podrían malinterpretarla o usarla en tu contra. Si bien compartir con alguien de confianza puede ser liberador, la clave está en saber cuándo y con quién hacerlo. Los estoicos sugerían que primero nos fortalezcamos internamente, trabajando en nuestras inseguridades con paciencia, antes de revelarlas. ¿Cómo ayuda a aplicar esta clave? Nos da poder. Al mantener nuestras debilidades como un proceso personal, fortalecemos nuestro carácter sin necesidad de validación externa. No se trata de ocultar todo ni evitar pedir ayuda, sino de ser conscientes y selectivos al compartir. De este modo, encontramos en nuestro interior la fuerza para enfrentar desafíos. La próxima vez que sientas el impulso de hablar de una inseguridad, pregúntate, ¿necesito compartir esto o puedo trabajarlo dentro de mí? Así hallarás una paz que surge de tu propia fortaleza. Quinta forma, crear expectativas en los demás que luego te presionan. Sigamos adelante con esta quinta manera en que hablar mucho de uno mismo puede volverse en nuestra contra. Cuando compartimos en exceso nuestros planes, sueños o metas, creamos expectativas en los demás. Al principio puede parecer inofensivo, pero esas expectativas se convierten en una presión. Si no logramos lo que dijimos que haríamos, nos sentimos juzgados o fracasados. Esta carga es algo que nosotros mismos nos colocamos. Marco Aurelio decía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino está sobre ti. Mientras vivas, sé bueno. Esta enseñanza nos recuerda la fugacidad de la vida y la importancia de actuar en lugar de hablar. Al contar demasiado nuestras intenciones, desviamos la energía de la acción a las palabras. La promesa de lograr algo queda suspendida, sin concretarse. Imagina que compartes una meta y otros esperan que la cumplas. Esa expectativa se convierte en presión. Lo que empezó como un deseo se transforma en una obligación. Si no puedes cumplirlo, surge la frustración y el sentimiento de haber fallado, incluso si ese compromiso no era necesario. ¿Cómo nos ayuda esta clave estoica? Nos anima a enfocarnos más
en hacer que en decir. Los estoicos valoraban la discreción y la acción silenciosa. Al mantener nuestros planes privados, evitamos expectativas externas y reducimos la presión de cumplir con lo que otros esperan. Si logramos la meta, compartimos el resultado cuando sea adecuado, sin cargas. La próxima vez que sientas ganas de hablar de un sueño o meta, pregúntate, ¿necesito compartir esto o puedo actuar en silencio? Al optar por el silencio, te das libertad para adaptarte sin decepcionar a nadie, manteniendo tu paz y enfocándote en tus estándares. Sexta forma: aumentar la autoexigencia al exponer tus logros. Aquí tenemos otra forma en que hablar mucho de uno mismo puede volverse una trampa. Al exponer constantemente nuestros logros, elevamos la vara de la autoexigencia. Cada vez que contamos a otros nuestros éxitos, creamos un nivel que sentimos que debemos mantener o superar. Si no lo logramos, aparece la sensación de fracaso y de no cumplir nuestras propias expectativas, lo cual es agotador. Los estoicos entendían el problema de vivir en función de la autoexigencia constante. Epicteto decía: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esto se aplica no solo a los bienes materiales, sino a nuestras metas y logros. La verdadera riqueza es vivir sin la presión de alcanzar más para sentirnos valiosos. Cuando hablamos de nuestros logros, nos imponemos la tarea de demostrar que seguimos siendo exitosos. Creamos una imagen pública que debemos alimentar. En una sociedad que mide el valor por los logros visibles, es fácil caer en esta trampa. Pero los estoicos enseñaban que el verdadero valor está en el carácter y el crecimiento interno, no en lo que se muestra al exterior. Los logros son efímeros, y cuanto más dependemos de ellos para validarnos, más frágil es nuestra paz. ¿Cómo nos ayuda esta clave estoica? Nos recuerda que no necesitamos compartir todos nuestros éxitos. Al guardarlos en privado, nos liberamos de la autoimpuesta expectativa de superación constante. Disfrutamos de los logros sin sentir la necesidad de demostrar nada. Así, evitamos la competencia, incluso con nosotros mismos, y valoramos los logros sin que definan nuestro valor. La próxima vez que sientas la tentación de hablar de un logro, pregúntate: ¿lo hago por deseo genuino o para reafirmarme? Al optar por el silencio, descubres que tu valor reside en la serenidad de simplemente ser. Séptima forma: perder la autenticidad al intentar impresionar. Esta siguiente manera en la que hablar demasiado de uno mismo nos afecta es algo que todos hemos experimentado. Desviarnos de nuestra autenticidad al intentar impresionar a los demás. ¿Te ha sucedido que al hablar de ti, sin notarlo, exageras un poco o omites detalles para que tu historia suene mejor? Esto surge casi de forma automática cuando buscamos aceptación o reconocimiento. Sin embargo, es un problema, porque cuanto más intentamos impresionar, menos conectamos con nuestro verdadero yo. Séneca lo resumía bien: no te preocupes si los demás no te entienden, preocúpate si no te entiendes a ti mismo. Este consejo estoico nos recuerda que cuando adaptamos nuestras historias para complacer o impresionar, perdemos contacto con quienes somos en realidad. Nos alejamos de nuestra autenticidad y moldeamos nuestra identidad según lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Al final, no solo engañamos a otros, sino también a nosotros mismos. Es fácil caer en esta trampa, en un mundo donde las apariencias son tan visibles. A veces, sin querer, comenzamos a idealizar nuestra vida o habilidades para cumplir con una imagen que pensamos que los demás admirarán. Los estoicos nos invitan a ver la vida como es, a enfrentarnos con honestidad a nuestra naturaleza, sin adornos ni pretensiones. Al hacerlo, encontramos paz genuina, una tranquilidad que surge de aceptar quiénes somos. ¿Cómo aplicar esta clave? La autenticidad nos libera de la presión de impresionar. Nos permite ser, sin adornos, porque comprendemos que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nuestras historias. La próxima vez que sientas el impulso de embellecer un relato, pregúntate: ¿esto refleja quién soy o busco impresionar? Si eres fiel a ti mismo, tu paz interior se fortalece.
La autenticidad es magnética y una de las cualidades más estoicas que puedes cultivar. Octava forma: convertirte en prisionero de tu pasado al revivirlo constantemente. Aquí tenemos otra forma en la que hablar mucho de uno mismo, sobre todo del pasado, puede terminar haciéndonos daño. Nos convierte en prisioneros de lo que ya ocurrió. Cada vez que revivimos experiencias pasadas, sean buenas o malas, estamos trayendo al presente algo que ya debería estar en paz. Recordar ciertos momentos es natural, y a veces terapéutico, pero cuando el pasado se convierte en un tema constante de nuestras conversaciones, empieza a afectar cómo vemos el presente y limita nuestra capacidad de avanzar. Marco Aurelio, en su sabiduría estoica, decía: elimina la idea de que tienes que recordar lo que pasó, y elimina la idea de que tienes que preocuparte por lo que pueda pasar. Esta frase poderosa nos invita a vivir plenamente en el momento, sin cargar con el peso de lo que ya fue o de lo que podría venir. Al hablar constantemente de nuestro pasado, de alguna manera estamos dándole vida de nuevo, permitiendo que siga influyendo en nuestras emociones y decisiones actuales. Así, sin darnos cuenta, nos volvemos prisioneros de algo que ya no debería tener tanto control sobre nosotros. Piensa en esto. Cuando hablas de una experiencia pasada una y otra vez, estás dejando que esa experiencia defina cómo te ves y cómo crees que otros te ven. El pasado es parte de nosotros, sí, pero los estoicos nos enseñan que no debe ser la fuerza que guía cada conversación. Vivir en el presente es lo que nos libera. Entonces, ¿cómo nos ayuda esta clave estoica? Cuando dejamos de hablar tanto del pasado, le damos espacio al presente para desarrollarse sin estar siempre en comparación con lo que ya sucedió. Nos liberamos de la necesidad de revivir historias antiguas y abrimos nuestra mente a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Al dejar ir el pasado, dejamos de definirnos por lo que fue, y empezamos a vernos como personas que evolucionan. Novena forma: reducir tu capacidad de escuchar y aprender de los demás. Esta novena forma en la que hablar demasiado de uno mismo puede perjudicarnos es menos obvia, pero sumamente importante. Al hablar constantemente de nosotros mismos, reducimos nuestra capacidad de escuchar y aprender de los demás. Cuando estamos tan centrados en nuestras propias experiencias y opiniones, dejamos poco espacio para realmente comprender lo que otras personas pueden ofrecernos. Y lo cierto es que cada persona tiene una historia, una lección, una perspectiva única que puede enriquecer nuestra visión de la vida. Epicteto nos recordaba algo clave. Tenemos 2 orejas y una sola boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Esta frase no solo es un llamado a la humildad, sino también una invitación a ver la escucha como una herramienta para el crecimiento personal. Cuando dejamos de hablar tanto de nosotros mismos, abrimos una puerta para aprender de los demás. Es como si, al enfocarnos menos en nuestra propia historia, empezáramos a ver el mundo con mayor claridad y amplitud, descubriendo sabiduría en cada persona que encontramos. Es fácil pensar que nuestras experiencias son las más importantes, que nuestras opiniones son las más formadas, o que nuestra visión es la más correcta. Pero cada vez que damos ese paso atrás y elegimos escuchar, estamos reconociendo que no tenemos todas las respuestas, que hay algo valioso en cada ser humano que encontramos. Nos volvemos más humildes, más abiertos a perspectivas que tal vez nunca habíamos considerado. Nos permite conectarnos de verdad con quienes nos rodean. La próxima vez que sientas el impulso de girar la conversación hacia ti mismo, haz una pausa y pregúntate: ¿puedo aprender algo simplemente escuchando?